Bueno, muchachos, continuando entonces con los lóbulos temporales o el lóbulo temporal, acá nos encontramos también con el área auditiva primaria, también está ubicada allí en esta parte del lóbulo temporal, localización en la circunvolución temporal superior, por debajo de la cisura lateral o, como les decía ahorita, la que conocemos como la cisura de Silvio. Y la función en las áreas 41 y 42. La función percepción auditiva, ¿vale? Entonces aquí está, también hace parte de las funciones del lóbulo temporal. También, ¿se acuerdan que aquí les estaba mostrando ahorita que está en el lóbulo frontal el área de Broca, ¿sí? Área de Broca. Entonces, están las frontales, la producción del lenguaje, pero en el temporal encontramos ya la producción, área de Wernicke, la producción de, la comprensión del lenguaje, ¿sí? Entonces acá está la producción en el frontal, el área de Broca, y el área de Wernicke en el temporal, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de alteraciones a nivel del lenguaje por daño cerebral, eso es muy importante, no por proceso de desarrollo, por daño cerebral, que vamos a ver más adelante cuáles son las principales situaciones que pudieran causar daño cerebral, se ve afectada el área de Broca o el área de Wernicke, podríamos entonces llamarlo, o el nombre que recibe es afasia, hablando de un daño en una de esas estructuras. Hay una afasia específica de Broca que nos dice que la persona tiene problemas a nivel de la producción del lenguaje, y cuando hablamos de afasia de Wernicke estamos hablando de una persona con una lesión a nivel temporal, del lóbulo temporal, que tiene dificultades para comprender el lenguaje. Entonces, por ahí. Lóbulos occipitales son el centro de nuestro sistema visual, de la percepción. No suelen, digámoslo así, ser vulnerables a lesiones por la localización en la parte posterior del cerebro, ¿cierto? Ahí está. Entonces, podríamos decir que si una persona recibe un daño, un tumor, un trauma, cuando hablamos de trauma estamos hablando de golpe, ¿cierto? En esa parte pudiera generar o traer como consecuencia defectos o escotomas, que son ceguera parcial o a veces permanente en el campo de la visión, ¿sí? Entonces un poco pues como la anatomía de la visión. Aquí miramos la neuroanatomía de la atención visual, ¿cierto? La corteza visual primaria, ¿sí? Dice que está dentro y alrededor de la cisura calcarina, de lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, aquí está ya el cerebro de otra manera. Las ubicamos en esta parte de acá, la corteza visual. Aquí ya vemos las áreas visuales, área visual secundaria, ¿cierto? Área visual terciaria, ¿sí? Y también el área, el B4, que está relacionada con la percepción del color y la percepción de la forma, ¿vale? Entonces, eso es importante que lo estudiemos, que lo repasemos, ¿cierto? Que le demos una leída, que analicemos pues esa parte visual, esa corteza visual, porque pues si bien dijimos que no se afecta casi, digámoslo así, por daños o traumas, pudiera verse afectada por otras razones, como les decía ahorita, un tumor cerebral, un accidente cerebrovascular. Entonces, ahí está. Entonces, del área visual primaria, la tarea, o nombrémoslo así, la función específica del área visual primaria, ¿cierto? Del área visual primaria, la tarea es fusionar la información que viene de ambos ojos, ¿sí? Y analizar esa información.
Esa es la función, digamos así, más importante que tiene la corteza visual primaria. Fusionar la información que viene de ambos ojos y analizar esa información. De la corteza visual secundaria, está acá, corteza visual secundaria, podemos decir que una de las principales funciones que tiene es la memoria y la asociación con experiencias visuales. Entonces es como eso que hemos visto se fusiona también con lo que hemos guardado en nuestra memoria, ¿sí? Y nos permite generar un reconocimiento visual. Esa podría ser, digamos, en términos generales, la función del área visual secundaria. Y el área visual terciaria, esa que ven aquí, que también se conoce como área de asociación, ¿sí? Recibe aferencias de B1 de la secundaria y de B2 de la primaria y de la secundaria, ¿cierto? Recibe esa información y la tarea del área visual terciaria, analizar el color, como lo habíamos dicho, la forma de los estímulos visuales y también tiene otra tarea muy importante y es la percepción del movimiento. ¿Listo? Entonces, pues eso pues en términos muy generales de las funciones de los lóbulos. Aquí está entonces el lóbulo parietal, ¿sí? Como ya habíamos mencionado, la tarea es esa integración de la entrada sensorial, sobre todo del sistema visual, construye un sistema coordinado espacial para representar el mundo alrededor de nosotros, ¿sí? Y miren, una persona que tenga daño a nivel de lóbulos parietales puede tener como algunos déficits o algunas afectaciones en relación, por ejemplo, con la imagen que tienen de su propio cuerpo, las relaciones espaciales, ¿cierto? Toda esa parte se les ve muy afectadas. Acá hay pues algunos ejemplos de, por ejemplo, el síndrome de Hertzmann incluye la confusión derecha-izquierda, dificultades con la escritura, dificultad con las matemáticas, que se conoce como acalculia, puede producir desórdenes en la lengua como las afasias o inhabilidad para percibir objetos que se conoce como agnosia, que ustedes pues van a ver eso más adelante en otros cursos, que son algunas de las afectaciones, algunas de las digámoslo así, consecuencias que pueden traer el daño cerebral. Reciben esos nombres: agrafia, acalculio, afasia, agnosia, y hay pues muchos más. Entonces ahí está, muchachos, la importancia de los lóbulos parietales, ¿sí? Que la ínsula ya habíamos hablado de ello. Vamos a hablar entonces ya del diencéfalo. Ahí encontramos el tálamo, estamos hablando también del hipotálamo y del epitálamo, ¿sí? Aquí está el tálamo derecho, el tálamo izquierdo, ahí lo pueden identificar. Acá nos muestran que está por debajo está el lóbulo temporal, ¿cierto? Ahí está el tálamo, ahí está el hipotálamo, ¿sí? Esto para que nos ubiquemos entonces ya en la parte del diencéfalo. Entonces, tálamo, principal centro de relación entre la médula y el cerebro, ¿sí? Allí terminan todas las vías sensitivas importantes y con su mediación se produce la respuesta emocional a las sensaciones. Pues habíamos hablado que es como una especie de centro de relevo de las sensaciones, digamos que todas pasan por ahí, por el tálamo, excepto las del olfato, ¿sí? Entonces, función del tálamo: análisis, integración sensitivo-sensorial, analiza y sintetiza los impulsos sensoriales, distribución de las señales sensoriales a las partes específicas del cerebro, asociación interna del diencéfalo, coordina y regula también las actividades motrices. Entonces, tálamo bastante importante como centro de relevo. Hipotálamo, que está por debajito del tálamo,
situada bajo el tálamo, en la línea media, en la base del cerebro. Está formada por distintas áreas y núcleos. El hipotálamo regula o está relacionado de forma directa con el control de muchas actividades vitales: comer, beber, regulación de la temperatura, dormir, el comportamiento afectivo, la actividad sexual, ¿cierto? Controla la parte del sistema nervioso que conocemos como neurovegetativo. Está muy relacionado con el sistema endocrino. Organiza conductas relacionadas con la supervivencia de la especie, que son la lucha, la ingesta, la huida y aparearse. Lucha, ingesta, huida y aparearse, ¿cierto? Entonces el hipotálamo también es muy importante, está ahí, mírenlo, muy relacionado con la hipófisis, ¿cierto? Y esa hormona, pues para nosotros es bastante importante, porque tiene que ver con toda esa regulación de la que estamos hablando, ¿cierto? De esas actividades tan básicas, pero también tan relevantes, tan importantes, tan significativas para los seres humanos, ¿cierto? En general, pues diría yo para los animales, pero digamos que los seres humanos también, pues obviamente necesitamos de ese control, digámoslo así, esos ciclos de vigilia, esos ciclos de sueño, ¿cierto? Es mantener la homeostasis del organismo. Es decir, cuando hablamos de homeostasis estamos hablando del equilibrio interno, ¿cierto? El hipotálamo, entonces, gracias a esa regulación, pues pudiera cumplir como con todas esas funciones. Y pues, como les decía, esa glándula hipófisis, pues obviamente está allí, ¿cierto? Es eso. Cada vez que ustedes vean el cerebro y vean como eso ahí, como aparte, como esa bolita ahí aparte, entonces es importante que lo relacionen con esa glándula hipófisis, ¿sí? Entonces mucho cuidado pues como con esto.